cuenta. Hablando de las pesadillas, podríamos definir las pesadillas como sueños terroríficos o muy molestos. Pueden no tener un componente de miedo o de terror, pero escenas que generan angustia y que despiertan a la persona con un sentimiento de miedo o de ansiedad. La persona, cuando se despierta, es consciente del entorno, de que se despertó, recuerda la historia que estaba soñando o parte de esa historia pues que estaba soñando, y puede presentar o puede tener síntomas físicos de ansiedad, como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, estar con sudoración o con temblor. Los temas típicos de las pesadillas en los estudios que se han hecho, alrededor del 50% son de persecución de toda índole, en moto, en carro, a caballo, en la selva, lo que ustedes se imaginen, pero de todas maneras persecución. 20% contenido de muerte o de daño, que yo estoy en peligro de daño o que voy a morir. El 15% tienen que ver con muerte o daño en personas cercanas. Estoy observando, estoy en una escena donde alguien cercano a mí está en peligro de muerte o de daño. Y muy curioso, el 10% caídas de cualquier tipo, de un edificio, del cielo, de una montaña. Son los temas pues, más frecuentes de las pesadillas. Las pesadillas suelen ser eventos aislados, pues alrededor del 90% de las personas alguna vez en la vida han tenido una pesadilla. Generalmente son eventos aislados o infrecuentes, aunque se repitan pues en el tiempo. En los niños también suelen ser así, eventos aislados o infrecuentes, pero pueden volverse recurrentes, tal que presentarse, es decir, un criterio de frecuencia que en la práctica es muy relevante, es de una o más por semana. Una o más pesadillas por semana, pues es un criterio de alteración notable, aunque hay personas que las pueden presentar con menos frecuencia, cada semana y media o cada 2 semanas, pero ser de un contenido pues tan terrorífico o quedar tan impresionadas pues que de hecho se vuelvan un trastorno. También consideramos, cuando hablamos de fenómenos aislados o recurrentes, es una consideración que hacemos para ver hasta qué punto pues, la persona necesita tratamiento. También pues, la alteración en el funcionamiento en la vida cotidiana, en términos de que la persona, el niño en este caso, se despierta con angustia, con miedo. En el caso de los niños, cuando despiertan pues, después de una pesadilla, pueden tomar mucho tiempo en volverse a dormir, 1:30, 2 horas, o incluso no poderse dormir. Y los padres tienen que estar, o ellos llaman a los padres o acuden a la cama de los padres, y obviamente pues es otro trastorno del sueño para los papás. Entonces también consideramos obviamente con la alteración del sueño, la somnolencia diurna que se presenta y el punto en que esto afecta las actividades del niño y el aprendizaje o los logros escolares. Y también pues dar lugar con mucha frecuencia, en el caso de los niños sobre todo, a irritabilidad durante el día después de haber tenido una noche de sueño no reparador. Entonces las pesadillas pueden ser eventos aislados o presentarse de manera recurrente. Las consecuencias en los niños pueden ser la de los despertares, la demora en dormirse de nuevo, o incluso la ansiedad anticipatoria, es decir, el miedo en la noche antes de dormirse de que va a tener nuevamente una pesadilla. Son las connotaciones que se presentan en ellos, las alteraciones en la vida cotidiana.
no tienen que ver con la función respiratoria, pues es decir, para hacer el diagnóstico, pues la manera como se presentan, no es necesario acudir pues a exámenes como las polisomnografías, aunque sí hay trastornos de la función respiratoria que afectan el sueño y en los cuales se pueden presentar pues pesadillas. En el caso de los niños, hay un 5% de niños que durante algún periodo de la vida pueden haber presentado una o más pesadillas por semana durante varias semanas. Puede ser más alta esta prevalencia en los estudios, esta frecuencia pues con la que se presenta puede ser más alta en las niñas que en los niños. Y en cuanto a las causas que en medicina llamamos etiología, pues el estudio de las causas de los trastornos, como mencionábamos antes, está la herencia, rasgos de ansiedad, es decir, niños, digamos entre un 3 o un 5% de niños que desde el nacimiento muestran rasgos de ansiedad o propensión como a ser nerviosos o asustadizos. Son rasgos del comportamiento y del desarrollo del sistema nervioso que los niños, que un porcentaje de niños pues traen desde el nacimiento por causas pues constitucionales, individuales o también pues por un componente familiar. Esto pues se asocia a que sean niños más propensos a las pesadillas. Los factores estresantes, como mencionábamos antes, pues del ambiente familiar, traumas previos, es decir, condiciones o situaciones pues catastróficas o muy estresantes que hayan sucedido antes en su vida o en su historia, pueden pues hacer más propenso al niño durante algún periodo de tiempo a las pesadillas. Y también algunos medicamentos. Estas pues están dentro de las causas de estos fenómenos, de este trastorno.